Me lo comparto. Fuego. Buenos días, muy buenos días. Siendo las 10 de la mañana con 20 minutos del día 12 de diciembre del 2018, se da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de diciembre. ¿Es la primera? Sí, diciembre, sí. Del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y demás público que nos acompaña y que nos sigue vía internet. Secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión. Gracias. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria el mes de diciembre del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 10 de diciembre de esta anualidad, el orden del día propuesto para la presente sesión consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria en noviembre del Pleno del ITAI-BC, celebrado el día 29 de noviembre del 2018. Asuntos específicos a tratar, la presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillo Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 370-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, del recurso de revisión 382-2018 interpuesto en contra del Instituto Municipal de Participación Ciudadana Municipio de Tijuana, el acuerdo de incumplimiento en otros del recurso de revisión 289-2018 interpuesto en contra del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda para el Estado de Baja California, INDIVI. De la ponencia de comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución del recurso de revisión 194-2018 interpuesto en contra del ISTECALI, el acuerdo que hace efectiva la medida premio en autos del recurso de revisión 445-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California, el acuerdo de cumplimiento en autos del recurso de revisión 406-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución del recurso de revisión 285-2018 interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, el proyecto de resolución del recurso de revisión 060-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el proyecto de resolución del recurso de resolución, el proyecto de resolución de la denuncia 060-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, y proyecto de resolución del recurso de revisión 162-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La presentación, en su caso discusión y o aprobación del calendario de sesiones 2019 y la presentación, en su caso discusión y o aprobación del calendario de actividades del Instituto para el ejercicio 2019, el informe mensual del secretario ejecutivo, asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema? No, Ningún tema, gracias. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay modificaciones al orden del día, por favor, somete a la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día para esta sesión. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es la lectura
y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de noviembre del Pleno del ITAIBC celebrada el día 29 de noviembre de 2018. Comisionados, les propongo la dispensa de la lectura. Solamente preguntarle si tienen un comentario o algo que agregar sobre la que se nos fue remitida. No tengo mucho. Nada que agregar ni cambiar. Gracias. Comisionado secretario, someta a votación, por favor, el acta anteriormente descrita. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración también en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria de noviembre de este Pleno. Les pido que se encuentren a favor de su aprobación, voten en este momento. Por favor. A favor. Por favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de noviembre del 2018. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto son los asuntos enlistados por la ponencia de la comisionada Elba Manuel Estudillo. Iniciaremos con la presentación, en su caso, discusión y la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 370-2018, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz comisionada. 170. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión 370-2018 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. El particular solicitó conocer si el fraccionamiento Vías del Cedro 3 cuenta con un servicio constante de abastecimiento de agua potable o si es por tandeo, y de ser así el programa calendario donde se prevén las fechas en las que se realizarán los mismos. El sujeto obligado informó que dicho fraccionamiento se encuentra sujeto a días de suministro dentro del mes en virtud de que la misma presenta problemas para hacer llegar dicho servicio. No obstante, que está llevando a cabo la construcción de la línea denominada línea número 7, con la cual se pretende resolver el problema del desabasto de agua para el fraccionamiento en mención. Asimismo, anexa calendario de suministro de agua correspondiente al mes de octubre. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión, toda vez que el documento con el que se otorgó respuesta carece de firma y no señala quién emitió. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que no existe precepto en la ley que establezca obligación de firmar los documentos que contengan la respuesta de solicitudes de información. Bajo este escenario, se quiere que la respuesta otorgada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada atendió los extremos de la solicitud de información, sí que existe un argumento lógico jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue brindada la misma. No obstante, no pasa desapercibido para este órgano garante el agravio vertido por la parte recurrente al momento de interponer el presente medio de impugnación, razón por la cual, en defensa de las imputaciones del particular, habremos de traer al estudio la ley de procedimiento para los actos de administración pública del Estado, de la que tenemos que uno de los elementos de validez de todo acto administrativo es la firma autógrafa de la autoridad que lo expide. En consecuencia, los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública centralizada y paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado deberá contener la firma autógrafa de los integrantes que la emitan, ya que dicho signo gráfico otorga validez a la determinación decretada y al mismo tiempo constituye la forma en que en particular tiene certeza de que fue emitida por la autoridad respectiva y su contenido representa la voluntad manifestada por esta. Ahora bien, no obstante que la firma en todo acto administrativo se encuentra vinculada al ejercicio de la función de los servidores públicos, documentando y rindiendo cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido comentados, es menester precisar que la ley de la materia no establece obligación de que las dependencias y entidades a la respuesta de una solicitud de acceso deban emitirlas en papel membretado o firmado por el servidor público, pues la validez de la respuesta es intrínseca al uso del sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los sujetos obligados denominado Infomex, toda vez que dicha respuesta se extiende, emitida y notificada por la unidad de transparencia de la dependencia o entidad a la que el particular remitió su solicitud. Lo anterior es así debido a que al presentar el particular su solicitud por el medio electrónico referido, acepta que se le hagan las notificaciones por el mismo sistema, lo que incluye respuestas de conformidad con el señalado en el artículo 118, primer párrafo de la ley de la materia. Para reforzar tal aseveración sirve de apoyo el criterio número 7 del 2009 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia a tenor del siguiente rubro: los documentos sin firma
o membrete emitidos y o notificados por las unidades de enlace de las dependencias o entidades son válidos para el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través del sistema Infomex. En consonancia con lo expuesto, habrá de reiterarse que la respuesta otorgada por el sujeto obligado, a pesar de no contar con las formalidades básicas como firma autógrafa de quien emite, ni membrete oficial de dicha dependencia, resulta ser completamente válida, pues la misma se realizó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y fue notificada al particular vía Infomex, lo cual pone de manifiesto que la respuesta emanó de la dependencia o entidad pública bajo su más estricta responsabilidad. Consecuentemente, este órgano garante concluye que el agravio señalado por el particular es inoperante. En un afán orientador al particular, este instituto hace el conocimiento al recurrente que si su requerimiento tiene fines distintos a los informativos, es decir, que si lo que desea es obtener un acuerdo escrito de la autoridad que se encuentre firmado con sello oficial, entonces deberá formular el mismo en ejercicio de su derecho de petición consagrado el artículo 8 de nuestra Constitución. Este órgano garante determina confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud número 0086-0118. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, comisionada. Se pregunta el Pleno si está suficientemente explicado el asunto. Sí, está claro, gracias. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración de votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de resolución anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia de la comisionada Estudillo, es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 382-2018, interpuesto en contra del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, municipio de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Les repito, presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión 382 de 2018, interpuesto contra el Instituto Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Tijuana. En el presente asunto, el particular solicitó conocer la descripción de actividades funcionales del personal y lo contenido en la descripción de funciones. En la respuesta otorgada se informó al particular sobre las funciones y atribuciones del Instituto Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Tijuana. El particular, conforme con la respuesta, interpuso medio de impugnación con motivo de entrega de información que no correspondía a lo solicitado. A través de su contestación, el sujeto obligado otorgó una nueva respuesta a fin de resarcir el derecho de acceso a la información, remitiendo una tabla que contenía información relativa a los siguientes rubros: denominación de cargo y funciones del personal. En primer orden, de la respuesta otorgada a través del procedimiento de acceso a la información, tenemos que el Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana únicamente proporcionó un listado con 10 funciones que aparentemente refieren a las funciones sustantivas que desempeña el sujeto obligado. Lo anterior permite concluir que la información proporcionada en la respuesta no corresponde a lo solicitado. No obstante, es a través de la contestación que el sujeto obligado, en aras de enmendar dicha deficiencia, proporciona una tabla que contiene la denominación de 19 cargos y las funciones de dicho personal. En este orden habremos de reiterar que la solicitud se hizo consistir en las actividades funcionales del personal del ente público y lo contenido en la descripción de funciones. Por lo tanto, la nueva respuesta continúa incompleta, pues esta se limita a describir las actividades funcionales y no así la descripción de las funciones, según su manual operativo o reglamento interno, motivo por el cual el derecho de acceso a la información de la parte recurrente permanece vulnerado. Se arriba a lo anterior tomando en consideración que el particular solicitó la descripción de actividades funcionales, es decir, lo que en realidad realizan, y el contenido de la descripción de funciones. Por consiguiente, la pretensión del solicitante no se satisface con la descripción de actividades contenida en la tabla entregada. De tal suerte,
que dicha tabla debe ir acompañada de la descripción de funciones que, conforme a su manual operativo o reglamento interno, tiene a su cargo los 19 servidores públicos que reportan al sujeto obligado, sin que de manera alguna este listado proporcionado por el ente público y su respuesta primigenia, al verse vinculado con la tabla, pueda perfeccionar la respuesta, dado que la lista de funciones es genérica, lo que no permite conocer qué actividad desarrolla cada uno de los 19 servidores públicos. Por lo que el sentido de la resolución que se propone a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione al parte recurrente la información en materia de la solicitud de acceso, es decir, la lista de actividades de su personal adscrito conforme a la descripción de funciones según su manual operativo o reglamento interno. Es todo. Gracias, comisionada. ¿Algún comentario sobre el proyecto? Ningún comentario, gracias. Por favor, someta a secretario a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. El Astudillo a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo. Por favor, con el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Para concluir la ponencia de la comisionada Estudillo, seguiría la presentación del acuerdo de incumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 289-2018 interpuesto en contra de individuo. Gracias, secretario. Continúa con los nuevos. Muchas gracias. Me permito presentar a ustedes el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión 289 de 2018 interpuesto en contra del Instituto para el Desarrollo Mobiliario y Vivienda para el Estado de California. Primeramente, me permito exponer los antecedentes del presente asunto. El particular solicitó copia certificada de todos los contratos, convenios o títulos de propiedad y sus respectivos planos o levantamientos topográficos relativos a compraventas, cesiones de derechos, donaciones y otros actos jurídicos que haya celebrado con terceros, incluyendo aquellas sobre el predio en específico referido en la solicitud. Este órgano garante determinó revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que emita y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos de la presente resolución, entregando información en caso de proceder o en su caso funde, motive y justifique la clasificación de la misma a través de la resolución emitida por su Comité de Transparencia. Se advierte una discrepancia entre la respuesta otorgada a través de la contestación y la documentación con la cual el sujeto obligado pretende dar cumplimiento al fallo definitivo de fecha 18 de octubre del 2018. Toda vez que durante la sustanciación del recurso partió de la premisa de que no le es posible proporcionar documentos confidenciales a personas ajenas a los propietarios, reconociendo no solo la existencia de la información, sino que además la cataloga como confidencial. Por consiguiente, resulta infundado que al momento de cumplir con la resolución declare la inexistencia de la información, bajo el argumento de que la clave catastral que señala el particular no corresponde a ningún predio que pertenezca a dicho organismo o que sea parte de un convenio de regularización, por lo que se encuentra imposibilitado legal y materialmente a dar cumplimiento a su petición. Habrá de precisarse que la clasificación es taxativa del derecho de acceso respecto de cierta información en específico, la cual se debe a las características propias de la información y cuya divulgación pueda poner en riesgo o causar daños a terceros. Por otro lado, la inexistencia se declara una vez que el sujeto obligado ha realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos de las áreas involucradas con el tema de la solicitud y, a través de su comité, determina que no posee dicha información, aunque legalmente tenga atribuciones para generarla. Dicho de otro modo, la clasificación de información excluye la declaración de inexistencia de la misma, ya que no es asequible que el sujeto obligado hubiera clasificado un documento que no obra en su poder. De este modo, en el caso particular, queda obviada la existencia de información requerida y resulta inoperante la excepción hecha a valer por el sujeto obligado, en el sentido de que se encuentra legal y materialmente imposibilitado para proporcionarla, puesto que previamente declaró que la misma contenía datos personales.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio número 29 de 2010 emitido por el ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual señala en su rubro que la clasificación y la inexistencia de información son conceptos que no pueden coexistir. La anterior postura no solo conlleva un incumplimiento al fallo definitivo dictado por nuestro órgano garante, además presume una conducta procesal negligente por parte del sujeto obligado en contravención al derecho de acceso a la información. En consecuencia, resulta procedente, en primer término, denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en ámbito de su competencia realice las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie un procedimiento administrativo en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones antecitadas. Por otra parte, se decreta el incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al C. Francisco Javier Mejía Pancardo, en su carácter de director general del Instituto para el Desarrollo Mobiliario y Vivienda del Estado, por conducto del notificador adscrito a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este instituto, para que dentro del término de 5 días se emite y notifique al recurrente una nueva respuesta en términos del citado fallo, entregando la información en caso de proceder o en su caso funde, motive, justifique clasificación a través de la resolución emitida por su comité. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo vigente, equivalente a la cantidad de 12.090 pesos moneda nacional. Asimismo, haga reconocimiento que de persistir su negativa, será requerido de nueva cuenta bajo el apercibimiento una multa de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo vigente para el Estado. A elección de este pleno, y su incumplimiento será difundido en el portal de obligaciones de transparencia. Es cuanto. Bien, muchas gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado Correa, sobre el proyecto? Yo nomás sugeriría que en el documento original revisáramos si dice mobiliario o inmobiliario. Porque creo que es inmobiliario, es indígena. Digo, la ficha no importa tanto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, someta a votación el proyecto. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Concluida la ponencia de la comisionada, les propongo un receso de 5 minutos. Son, siendo las 10 de la mañana con 54 minutos, reanudamos la sesión. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos enlistados de la comisionada del Estudillo, seguirá en la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 194-2018 interpuesta en contra del ISTECAL. Tiene usted la voz. Muchas gracias, buenos días. El presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas REV diagonal 194 diagonal 2018. El sujeto obligado es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del gobierno y municipios del Estado. En la solicitud de acceso a la información, el particular solicitó información referente al pago de la pensión a favor de determinada beneficiaria por motivo del fallecimiento de su padre, quien era pensionado de ISTECALI, al haber laborado para el Ayuntamiento de Tijuana como empleado de base. En particular, solicitó la cantidad que recibirá o recibió, el retroactivo de la cantidad que le corresponde, así como el porcentaje de la suma total de dicha pensión. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado informó el monto de la pensión mensual y el porcentaje que recibe la beneficiaria, añadiendo que en el mes de mayo se le entregó el pago por concepto de retroactivo, sin pronunciarse respecto a la cantidad del mismo. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión relativa a la entrega de la información no corresponde con lo solicitado y la entrega de información incompleta. Durante la sustentación del recurso, el sujeto obligado manifestó que la cantidad pagada por concepto de retroactivo
Es información confidencial ya que refiere al ámbito patrimonial del beneficiario. Entrando al estudio del presente asunto, advertimos en primera instancia que la justificación para no otorgar la información que peticiona es el hecho de que el monto del retroactivo está ligado a una persona identificable, por lo que al ser reportado entra a la esfera patrimonial del individuo. En tal caso, que divulgarse dicha información estaría susceptible de perjuicio en cuanto a la intimidad patrimonial y seguridad personal. Sin embargo, el pronunciamiento es así esgrimido por el sujeto obligado, permitió suponer una clasificación de la información por el supuesto de confidencialidad, pues el argumento sostenido encuadra en la causal prevista en el artículo 106 de la Ley de la Materia. Ahora bien, el hecho de que dicha postura encuentre sustento jurídico obliga al ente público a sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 130 de la Ley de la Materia. En ese sentido, la respuesta así vertida carece de fundamentación y motivación, abonado el hecho de que se limitó a expresar su imposibilidad sin otorgar a la parte recurrente resolución de su comité de transparencia, ya que la sola manifestación por parte del subdirector general de administración del instituto no es suficiente para soportar dicha declaración de clasificación de la información, toda vez que corresponde al área encargada de generar, poseer o administrar la información, fundamentarlo y motivarlo a través de su comité de transparencia, en la que se realice una prueba de daño, la cual deberá contener los elementos que se precisan en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 109 de la Ley de la Materia. En ese tenor de ideas, se tiene que el sujeto obligado transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez que para proceder a la debida clasificación de la información, esta deberá ser avalada por su comité de transparencia, lo que en la especie no aconteció, máxime si se tiene que éste pudiera modificar o revocar los términos en la clasificación formulada por el área que genera, obtiene, adquiere, transforma o posee la información, pudiendo proceder a la entrega parcial o total de la misma. En ese tenor de ideas y con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, lesionando con ello el derecho de acceso a la información del recurrente, por lo que el sentido de la resolución propuesto determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su clasificación de información mediante resolución emitida por su comité de transparencia en los términos antes señalados. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Algún comentario, comisionado? No, pero... Por favor, someta a votación, secretario del proyecto, anteriormente expuesto. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del acuerdo en autos de recurso de revisión 445-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado de Baja California. Tiene el uso de la voz, comisionado. Bien, muchas gracias. El presente acuerdo de incumplimiento se encuentra identificado con las siglas REV 445 del 2017 y el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Baja California. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de la solicitud de acceso, requirió a copia certificada de la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H22ª Legislatura Constitucional del Estado en relación al dictamen número 62, votado en sesión extraordinaria el día 19 de diciembre del 2016, el cual dio origen al decreto 57 publicado en fecha 30 de diciembre del 2016 en el periódico oficial del Estado, relativo a la iniciativa del decreto para ratificar y autorizar las obligaciones de pago de entes contratantes a favor de las empresas por concepto de contraprestación derivado de los contratos de asociación pública o privada. Asimismo, para la contratación de las obligaciones del proyecto
ampliación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate, Baja California. B. Asimismo, solicito copia certificada del análisis realizado por cada ente contratante que se adjuntó a dicha iniciativa para determinar la viabilidad de proyecto de asociación pública o privada sobre los aspectos mencionados a continuación, o en caso de no haber anexado tal documento, así se me informe. Primero, la descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo. Segundo, los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. Tercero, la autorización para el desarrollo del proyecto para que en su caso resulten necesarias. Cuarto, la viabilidad jurídica del proyecto. Quinto, el impacto ambiental, la preservación y conservación y el equilibrio ecológico y en su caso la afectación de las áreas naturales en zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, así como su viabilidad en estos aspectos por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis o estudio preliminar será distinto a las manifestaciones de impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables. Sexto, la rentabilidad social del proyecto. Séptimo, las estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie, tanto estatales y de los particulares como en su caso estatales y municipales. Octavo, que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales sobre aquellos que no cumplen con dicha característica. Noveno, la viabilidad económica y financiera del proyecto y, décimo, la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante el esquema de la asociación público-privada en el que se incluye un análisis respecto de otras opciones. En el sentido de la resolución, en aquel tiempo se determinó desclasificar como reservada la documentación antes descrita y se ordenó revocar la respuesta del sujeto obligado para que otorgara copia certificada de la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H22ª Legislatura Constitucional del Estado en relación al dictamen número 62 votado, previo pago de los derechos de certificación que en su caso correspondan. En vías de cumplimiento, en fecha 26 de abril del 2018, se notificó al sujeto obligado la resolución definitiva en la cual se le otorgó el término de 5 días hábiles para su cumplimiento, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se procedería en términos del artículo 155 y 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente. Así las cosas, en audiencia pública celebrada el 6 de noviembre del 2018, el sujeto obligado en vías de cumplimiento puso a disposición de la parte recurrente información consistente en 60 expedientes con volumen de 9.202 hojas en su totalidad. Bajo este contexto, se otorgó el término de 5 días para que la parte recurrente estuviera en aptitud de analizar la información y manifestar lo que a su derecho conviniera. Hecho lo anterior, el recurrente puso a disposición de este instituto la documentación entregada para su respectiva verificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Ley de Transparencia. Lo que a continuación se realiza en los términos de los siguientes considerandos. Primero, lo conducente es adentrarnos al análisis de la documentación exhibida con el fin de establecer si acata o no los términos plasmados en el fallo definitivo, cuyo resolutivo primero reconoció el derecho de acceso a la información pública por la parte recurrente. Como quedó precisado, la sentencia ordenó la entrega de la determinada información en la modalidad de copia certificada. Tal circunstancia nos conmina a analizar en un primer término si el sujeto obligado cumple con el requisito de forma, entendiéndose la modalidad de entrega para posteriormente pronunciarnos sobre el contenido. Para efectuar el estudio correspondiente se debe atender a los principios doctrinales, procesales y jurisprudenciales en torno al punto en análisis. En este sentido, la palabra certificar, de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual de Guillermo Cabanelas,
en su tercera acepción significa hacer cierta una resolución, un acto o un hecho mediante un instrumento público por la fe de quien lo autoriza. En adición, tenemos las reglas generales de las pruebas dentro del proceso civil, en específico las establecidas en los artículos 285, fracción tercera, 322, fracción quinta, 323, 328, 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria a la materia de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De las citadas disposiciones legales se desprenden los siguientes supuestos. A. En el proceso civil es admisible la prueba documental. B. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California reconoce como documentos públicos las certificaciones de constancia sobrantes en archivos públicos expedidas por funcionario competente. Y C. La propia codificación establece reglas específicas para impugnar la autenticidad o exactitud del documento público. En estas condiciones, cuando la copia está autenticada por un funcionario público facultado, significa que es una reproducción del original y por tanto se hace igual fe que el documento original, salvo prueba de lo contrario. La anterior premisa conlleva al cotejo de la copia fotostática a certificar como un imperativo de forma que debe de llevarse a cabo, lo cual consiste en que la autoridad lo compare con su original y después de confrontarlo certifique que son iguales, pues únicamente así se tendría la certeza y seguridad jurídica de que su contenido coincide plenamente con su original. En ese sentido puede citarse la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: copias certificadas, valor probatorio de las copias y requisito de forma. No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal de Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de su original, a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original, a falta de citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por el funcionario con fe pública, que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes. Como se ve, el máximo órgano judicial ha establecido el criterio de que las copias fotostáticas tienen pleno valor cuando se encuentran certificadas por un funcionario público que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambas concuerden en todas sus partes, para el efecto de crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo presentado en el cotejo, pues en caso contrario la certificación carecerá de eficacia probatoria y su valoración quedará al prudente arbitrio de la autoridad. De ahí la importancia de que en el texto de la certificación se consigne expresamente la calidad de los documentos con los cuales se cotejaron las copias fotostáticas que se certifican, pues resulta evidente que la certificación concebida de manera abstracta no dota por sí sola de la eficacia del documento, sino que esto debe verse en relación con el contenido de la certificación. Esto es, si en ella expresamente se asentó que son copia fiel de los originales que se tuvieron a la vista. Es explicable el caso la tesis jurisprudencial del rubro siguiente: certificación de copias fotostáticas, alcance de la expresión que corresponda a lo representado en ellas, contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tratándose de la emitida por autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. En atención a lo razonado, las copias certificadas presentadas por el sujeto obligado en vías de cumplimiento de la resolución deberán ser valoradas acorde a los criterios procesales y jurisprudenciales antes expuestos. Es así que en audiencia pública celebrada el 6 de noviembre del 2018, el director de procesos parlamentarios, Daniel de León Ramos, en cumplimiento a lo ordenado por el resolutivo primero,
entregó a la parte recurrente 60 expedientes certificados, cada uno por la diputada Mónica Hernández Álvarez, en su carácter de secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, al tenor de la siguiente leyenda: que el presente documento, integrado por tantas fojas útiles por un solo lado e identificados en este instrumento en el número de folio tal, es copia fiel del que obra en los archivos de esta soberanía estatal. Se expide en la ciudad de Mexicali, Baja California, el 5 de noviembre del 2018 y doy fe. En primer lugar, se da cuenta que la certificación fue expedida por funcionario público facultado de conformidad con el artículo 53, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. En segundo lugar, se resalta el hecho de que la certificación cita expresamente que los documentos cotejados son copia fiel de los que obran en los archivos del sujeto obligado. Tal aseveración no permite deducir ni mucho menos determinar que el cotejo versó sobre originales. Consecuentemente, los 60 expedientes así exhibidos carecen de eficacia probatoria plena en términos del artículo 414 de la Ley Adjetiva Civil. Opinar lo contrario llevaría a considerar como original algún documento que en el archivo del sujeto obligado obre solo en copia, en detrimento de los derechos de seguridad y certeza jurídica de la parte recurrente. De modo que resulta improcedente considerar que las copias certificadas de los 60 expedientes satisfacen a plenitud lo solicitado por la parte recurrente, máxima que el escrito de cuenta enfatiza que los 60 expedientes adolecen de desertificación que indique que son copia fiel y exacta de los originales. En vista de la documentación certificada que hoy se presenta y cuyo origen hasta hoy ha quedado plenamente esclarecido, la ponencia instructora en estudio integral de las constancias que conforman el presente expediente se remitió al audio y video de las audiencias celebradas el día 6 de octubre del año en curso, en específico la intervención del director de procesos parlamentarios, el señor Daniel Delio Ramos, ocurrida en el minuto 14:30, donde manifestó lo siguiente: información la cual tendremos de manera digital. Queremos aclarar lo que fue impresa de formato digital y el cual, como hicimos ver en su momento a este órgano, requerimos de un servicio externo por carecer de los métodos o implementos técnicos para poder lograr su impresión en este dispositivo. Asimismo, transcurrida 1 hora y 20 minutos de haber iniciado la audiencia, el servidor público antes mencionado en uso de la voz señaló: en cuanto a los originales se insiste que los mismos no obran en poder del legislativo, ya que dicha documentación no fue reproducida ni procesada por este poder mencionado. En este caso, el legislativo es por ello que se carece del material impreso. Tales aseveraciones permiten concluir sin lugar a duda que la certificación emitida por la secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado no fue expedida en base a su original, de ahí que su contenido no pueda revestir el carácter de auténtico. Cabe señalar que a pesar de que las manifestaciones vertidas por el director de procesos parlamentarios datan de tiempo atrás, su ponderación encontró cabida una vez que se allegaron los 60 expedientes. Esta circunstancia hizo posible adminicular las expresiones de Marras con las citadas manifestaciones para de esta forma generar convicción en este órgano resolutor de que los originales de la documentación solicitada no obran en los archivos del sujeto obligado. Bajo este contexto, ha quedado acreditado que la certificación en análisis adolece de certeza jurídica, empero no se puede soslayar la explicación que al respecto otorga el sujeto obligado, pues de resultar procedente supondría un obstáculo para lograr la autenticación de la documentación. Sobre esta línea argumentativa se reitera la pretensión originaria del particular estribó en obtener copia certificada de la documentación analizada por el sujeto obligado relacionada con el dictamen 62, así como los análisis realizados por cada ente contratante para determinar la viabilidad de los proyectos de la asociación público-privada. Por consiguiente,
y dado que la información objeto de interés versa sobre proyectos de asociación público-privada, lo conducente es conocer el marco normativo que rige la materia. Y así tenemos los siguientes artículos. Artículo 7. Para la mejor implementación de proyectos de asociación público-privada se dispone lo siguiente. Primero, se constituye el Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privada como un órgano colegiado e interinstitucional de análisis, opinión y decisión con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de proyectos de asociación público-privado que realice el Ejecutivo del Estado, conforme lo dispuesto en la ley. El Comité de Proyectos se integrará por el titular o un representante de nivel jerárquico inmediato inferior al mismo de las siguientes dependencias o unidades administrativas. A. Secretaría de Planeación y Finanzas, que presidirá el comité. B. Secretaría General de Gobierno. C. Coordinación General del Gabinete. C. Oficialía Mayor de Gobierno. E. Secretaría de Desarrollo Económico. F. Dirección de Control y Evaluación Gubernamental. Y G. Secretaría de Infraestructura y de Desarrollo Urbano, que tendría a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Comité. A las sanciones del comité deberá asistir un representante de la unidad contratante, quien tendrá voz pero no voto, salvo sea integrante del comité. Segundo, el Ejecutivo del Estado podría crear una unidad técnica de inversión que funja como órgano de asesoría, análisis, apoyo, soporte y promoción del comité de proyecto. Las funciones y facultades de dicha unidad técnica de inversión se determinarán en el reglamento, así como en el acuerdo de creación de la unidad indicada. Artículo 13. Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público-privada, el ente contratante deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes. 1. Descripción técnica del proyecto y viabilidad del mismo. 2. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. 3. La autorización para el desarrollo del proyecto que en su caso resulten necesarias. 4. La viabilidad jurídica del proyecto. 5. El impacto ambiental y la preservación y conservación del equilibrio ecológico. 6. La rentabilidad social del proyecto. 7. Las estimaciones de inversión, aportaciones en numerario y en especie, tanto estatales y de los particulares como en su caso estatales y municipales. 8. Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales sobre aquellos que no cumplan con dicha característica. 9. La viabilidad económica y financiera del proyecto. Y 10. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante el esquema de asociación público-privada, en el que se incluye un análisis respecto de otras opciones. La información anterior deberá ser publicada en Internet y ser presentada por el ente contratante para aprobación ante el Comité de Proyectos. Artículo 22. Para iniciar el desarrollo de un proyecto de asociación público-privada, las dependencias y entidades deberán contar con los análisis mencionados en el artículo 13 anterior, totalmente terminados sin que requieran cumplir algún otro requisito distinto a los provistos en la sección primera del presente capítulo. En el artículo 116 dice que las dependencias, entidades y desarrolladores conservarán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de esta ley durante la vigencia del contrato y por un plazo adicional de 12 años contados a partir de la fecha de terminación del propio contrato. Transcurrido dicho plazo, podrá procederse a su destrucción conforme a las disposiciones aplicables. En consecuencia, el reglamento de la Ley de Asociación Público-Privada para el Estado de Baja California establece los proyectos se consideran viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada mediante el dictamen que elabore con base en los análisis antes mencionados. Las dependencias y entidades interesadas serán las responsables exclusivas de dicho dictamen y su contenido. Dicho dictamen, así como el análisis a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, deberá presentarse ante la unidad técnica para su posterior análisis y, en su caso, autorización por parte del Comité de Proyectos. El artículo 126 dice que por cada proyecto en el que se participen las dependencias y entidades deberán llevar un expediente con los documentos siguientes: el dictamen de viabilidad a que se refiere el artículo 43 de este reglamento,
con los análisis, estudios y trabajos que lo soportan. El anterior marco normativo es concluyente en cuanto a que todo proyecto de asociación público-privada debe contar con análisis para determinar su viabilidad. Además, se puntualiza que las dependencias y entidades interesadas serán las responsables de elaborar el denominado dictamen de viabilidad con base en estudios, trabajos y los ya referidos análisis de viabilidad que lo soportan. Hecho lo anterior, ese dictamen y su contenido deberá ser analizado por la Unidad Técnica de Inversión para posteriormente ser remitido al Comité de Proyectos. Como puede advertirse, si bien la ley contempla la existencia de los análisis de viabilidad y demás información soporte como requisito para la aprobación de los proyectos de asociación público-privada, de su contenido no se desprende la obligación para con el Congreso del Estado de que una vez discutidos y aprobados los proyectos, dicha documentación deba permanecer en original bajo su custodia. En cambio, existe soporte jurídico que lleva a colegir que la información se encuentra en posesión del Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privada como órgano creado con el propósito de auxiliar en los procedimientos de autorización de los proyectos de asociación público-privada que realice el Ejecutivo Estatal. Máxima que existe disposición que obliga a las dependencias, entidades y los desarrolladoras contratantes a conservar toda la documentación comprobatoria durante la vigencia de los contratos y por un plazo adicional de 12 años contados a partir de la fecha de su terminación. Por tanto, al no existir disposición expresa que señale que los originales de los análisis de viabilidad, después de haber sido analizados por el sujeto obligado a través de su Comisión de Hacienda y Presupuesto, deban continuar en su posesión, resulta inasequible perseguir una certificación que indique que son copia fiel y exacta de los originales, como ahora lo solicita la parte recurrente. En razón de que existen factores externos y ajenos al control del sujeto obligado que hacen tanto jurídica como materialmente inviable que se realice una certificación compulsada con documentos originales en virtud de que estos no están bajo su custodia, siendo además improcedente el persistir en la exhibición de los originales, como de manera reiterada lo señala el recurrente en su escrito, pues acorde al análisis que ha tenido lugar, se determinó que el sujeto obligado no los posee, circunstancia que hasta hoy ha quedado explícita. Suponer lo contrario conllevaría a extender los alcances de la sentencia hacia otros entes públicos a quienes no solo no les fue dirigida la solicitud de acceso a la información, sino además la resolución no les paró perjuicio, en franca contravención con los principios de defensa, seguridad jurídica y debido proceso. Consecuentemente, a juicio de este órgano resolutor, se actualiza una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la resolución de fecha 25 de abril del 2018. En razón de ello, con base a lo estipulado en el artículo 270 del reglamento de la ley, se pone a disposición de la parte recurrente la documentación exhibida para su recepción por el término de 60 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, apercibido de que en caso de no realizarlo dentro del plazo señalado, se tendrá por satisfecha su solicitud y se dará por concluido el presente procedimiento, atento a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Transparencia. Finalmente, se tiene a la parte recurrente informado que el volumen de las 60 expedientes puestos a su disposición es mayor a lo reportado de manera primigenia, pues la orden de pago de los derechos por reproducción y certificación daba cuenta con 8.353 hojas, siendo que se entregaron 9.202. Sobre esta base, el recurrente solicita se le expida la orden de pago de los derechos por el monto excedente. Ahora bien, atendiendo a una interpretación extensiva del artículo 127, párrafo infine de la Ley de Transparencia, se dice que ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda, los costos de reproducción correrán a cargo del sujeto obligado.
A juicio de este órgano garante, esa expresión no debe extenderse de la forma limitativa. Por el contrario, dicho precepto debe interpretarse extensivamente cuando el sujeto obligado, derivado de sus conductas omisas, ocasione un retardo en la entrega de la información. Por consiguiente, los costos de reproducción de certificación relativos al excedente de las hojas entregadas a la parte recurrente deberán ser soportados por el sujeto obligado. En el considerando segundo, con independencia de la imposibilidad antes advertida, este órgano garante del derecho de acceso a la información pública tiene encomienda velar por el correcto desahogo de los procedimientos de la suspensión de los recursos de revisión. Dicha premisa exige vigilar que los sujetos obligados cumplan con las resoluciones emitidas por este instituto. A este respecto, se da cuenta que mediante el proveído de fecha 25 de octubre del 2018, se determinó requerir al director de procesos parlamentarios, el licenciado Daniel de León Ramos, en su carácter de servidor público responsable, de cumplir con la resolución para que presentara la documentación requerida mediante la solicitud de acceso E/123/2017, la cual debería ser exhibida en copia certificada, plenamente identificada, foliada y ordenada, conforme al listado proporcionado por la parte recurrente. La anterior determinación fue dictada en aras de lograr el cumplimiento del ordenado en el fallo definitivo dictado el 25 de abril del 2018, en atención a los obstáculos y desconciertos que impidieron que este instituto se encontrara en actitud de verificar la calidad de la información, como lo impone el artículo 155 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, el acuerdo de fecha 25 de octubre del 2018 contesta en establecer que la orden impuesta al sujeto obligado de reproducir nuevamente la información era con el objeto de dotar de certeza la entrega de la documentación pagada por el recurrente y así encontrarse en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia. En razón de ello, la medida de apremio dirigida al director de procesos parlamentarios tuvo como finalidad fundamental la entrega de la información solicitada, debidamente certificada, identificada, foliada y ordenada. Sin embargo, los documentales que en cumplimiento fueron allegadas a la parte recurrente carecen de certeza jurídica debido a los términos de su certificación. Y así bien, tal circunstancia arribó a determinar una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento de la resolución. Lo anterior no es obstáculo para que este órgano garante estime un incumplimiento al ordenado en lo proveído de fecha 25 de octubre del 2018. Se dice esto, pues el sujeto obligado, de forma oportuna, pudo haber informado a la parte recurrente de las razones de hecho y de derecho por las cuales no le es posible realizar el cotejo de la información con su original, aunado a que, en múltiples ocasiones, el recurrente hizo énfasis en que su pretensión buscaba hacerse de una certificación con base en su original. Es el caso que el sujeto obligado durante la etapa de cumplimiento de la resolución, lejos de aportar elementos que permitieran determinar anticipadamente la imposibilidad, adoptó conductas que ocasionaron el desahogo de diversas diligencias en vías de cumplimiento, tales como 1. Requerimientos contenidos en los proveídos dictados del día 12 y 26 de junio, 10 de julio y 7 de agosto, todos del año en curso, a través de las cuales se ordenó al sujeto obligado expidiera orden de pago de los derechos de reproducción y certificación. Segundo, proveído de fecha de 30 de agosto del 2018, se determinó presentar formal denuncia ante el órgano interno de control del sujeto obligado, derivado de una conducta procesal negligente de conformidad con las fracciones segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tercero, la parte recurrente, en aras de obtener la documentación de su interés, en fecha 12 de septiembre del 2018, realizó el pago de los derechos y puso a disposición del sujeto obligado los recibos marcados con los folios 709.957 y 709.958, que así lo constatan, cuya copia aparece glosada en fojas 292 de autos. 4. Pese a la entrega de la información acontecida,
la parte recurrente se inconformó respecto a su volumen y contenido. Como consecuencia, en fecha 2 de octubre del 2018 se ordenó el desahogo de la prueba de inspección ocular y el cotejo de documentos, señalándose para tal efectos las 9 horas con 30 minutos del día martes 9 de octubre del 2018. 5. Como se advierte de autos, no fue posible llevar a cabo la inspección y cotejo de documentos en razón de no contar con la totalidad de los originales de la documentación entregada. De tal suerte, se difirió su desahogo para las 10 horas del día 16 de octubre del 2018. 6. Luego de hacer constar por segunda ocasión la no exhibición de documentos originales por parte del sujeto obligado, que impidió desahogar la diligencia de inspección y cotejo ordenada, se dio por concluida la audiencia de inspección y cotejo de documentos señalada para el día 16 de octubre del 2018. 7. Proveído de fecha 25 de octubre del 2018, que ordenó al sujeto obligado reproducir nuevamente la documentación y entregarla en copia certificada, plenamente identificada, foliada y ordenada conforme al listado proporcionado por la parte recurrente. 8. Audiencia celebrada el día 6 de noviembre de 2018, donde el sujeto obligado hizo entrega material de la documentación a la parte recurrente. Como es de advertirse, las anteriores diligencias fueron dictadas en miras de resarcir el derecho de acceso a la información del particular. Cada una de ellas dio cuenta con dificultades presentadas y en esa medida la orden subsecuente se perfeccionaba. Fue así que hasta la determinación que hoy se emite, este órgano garante contó con todos los elementos necesarios para verificar el cumplimiento de la resolución definitiva. En suma, tenemos que el ente público tiene el deber de garantizar la entrega de la información de forma accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, como lo estipula el artículo 10 de la Ley de Transparencia, lo que en el caso particular no se vio reflejado. En relatadas circunstancias, este órgano garante, tomando en consideración que la medida de apremio tuvo como finalidad primordial materializar los efectos de la sentencia y ante la evidente conducta ineficaz y dilatoria del sujeto obligado, que atenta contra el principio de celeridad procesal y que obstruyó el conocimiento oportuno de la verdad, es procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante el proveído de fecha 25 de octubre del 2018 al licenciado Daniel de León Ramos en su carácter de director de procesos parlamentarios del Congreso del Estado, consistente en la aplicación de una multa de 400 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 32.240 pesos, moneda nacional. Por consiguiente, gírese atento oficio al secretario de Planeación y Finanzas del Estado con copia al recaudador de rentas correspondiente a fin de que haga extensiva la multa impuesta en perjuicio del antes mencionado. Asimismo, instrúyase a la Coordinación de Verificación y Seguimiento para que la medida de premio impuesta al servidor público antes mencionado sea difundida en el portal de transparencia de este instituto. Con base en los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en el considerando primero de la presente resolución, se decreta una imposibilidad jurídica y material por parte del sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado de Baja California, para cumplir con la resolución definitiva dictada el 25 de abril del 2018. Es todo. Gracias, comisionado. Comisionada, ¿tiene comentarios? Primero me gustaría hacer referencia a uno de los asuntos que precisamente votamos hace unos momentos, precisamente en el cual el sujeto obligado también, por una parte, desea clasificar la información y luego dice, fíjate que la información pues no la tengo, ¿no? Yo creo que ha quedado más que claro que uno de los problemas es que los sujetos obligados, y particularmente el sujeto obligado de este asunto, están tomando muy a la ligera el tema de la clasificación de información y las respuestas, ¿no? O sea, esto es algo que debe quedar asentado, porque finalmente la complejidad del asunto, incluso la tardanza del asunto en resolverse, está íntimamente relacionada con no sé, a lo mejor la
trivialidad o superficialidad con la que está actuando el sujeto obligado en el cumplimiento de una ley que es muy clara, ¿no? Creo que antes la práctica común era de claro inexistente en información, ahora ya una práctica común es la de claro como confidencial, pero la de claro confidencial nada más así de voz en papel, sin hacer un análisis real, sin decir, tengo los documentos, materia de clasificación, y entonces advierto que dichos documentos contienen información o confidencial, o advierto que dichos documentos merecen una reserva. O sea, simple y sencillamente emiten una respuesta sin tener los documentos y entonces nos llevan a todos a una serie de actuaciones y situaciones que ponen hasta entredicho a la postura del instituto. Y creo que es algo que debe quedar claro. Porque en este momento creo que este asunto no hay una manera perfecta, digo, nunca la hay, pero no hay una manera que satisfaga todos los aspectos jurídicos de manera completa, simplemente porque es un asunto que se complicó por la conducta del sujeto obligado. Eso es algo que quisiera que quedara claro y que obviamente quede claro para que el resto de los sujetos obligados de alguna forma asuman mayor responsabilidad al momento de responder una solicitud y al momento de responder un recurso de revisión, porque este órgano resolutor se va a basar y va a tomar como referencia la información que tiene, es decir, se ordenó un cotejo y se ordenó unas audiencias, incluso en aras de perfeccionar el dicho del sujeto obligado, basándonos en su propio dicho. O sea, es decir, yo clasifico estos documentos, yo tengo estos documentos, o entrego copia fiel y exacta de estos documentos, y entonces ya después resulta que los documentos no están. ¿No? O sea, al final lo quiero concluir así porque después de leer un resumen, incluso un resumen de un proyecto tan complejo, pues la gente que nos sigue pues no va a entender de qué se trata. O sea, básicamente el punto es que después de haber tramitado un asunto por un año y un mes o 2 meses, resulta que el sujeto obligado nunca tuvo físicamente un documento que se le pidió, del cual se le pidió una copia, que solamente existía un documento digital. Incluso cuando nosotros llevamos a cabo las audiencias de cotejo de coordinación jurídica con el comisionado ponente, pues obviamente no se podía llevar a cabo este cotejo. A mí me genera mucho ruido, y lo comenté con el comisionado ponente al momento de recibir el proyecto de resolución y leerlo. A mí me ha servido la multa y me ha servido obviamente está vinculada con una resolución en la cual yo estoy como órgano garante admitiendo que hay una imposibilidad jurídica de cumplir. Entonces, digo, no es un señalamiento a la ponencia ni a la coordinación jurídica, por el contrario, estamos en una postura complicada, ¿no? O sea, creo que se está resolviendo y respeto la postura en que resuelve el comisionado ponente. Sin embargo, yo creo que hacer este análisis tan exhaustivo y bien hecho respecto a la imposibilidad jurídica y material que se tiene por la evidencia que ya cuenta el órgano garante y de pronto remitirnos a un acuerdo que nosotros tomamos, no necesariamente la resolución, sino un acuerdo que se tomó en aras de cumplimiento de la resolución, y en ese se apercibe con multas si no exhibe el documento, entonces multo, pero a la vez digo que ya cumpliste porque no puedes realmente entregar una copia certificada. Creo que eso a mí, yo ya se los había expuesto cuando estuvimos analizando el asunto, me genera pues de alguna forma, o sea, ciertas dudas, ¿no? Creo que si está cumpliendo, y si nosotros ya llegamos a la conclusión y arribamos a esta conclusión después de tanto análisis y ha sido mucho trabajo el que se le ha invertido a este asunto, pues entonces finalmente este apercibimiento pues ya no tendría una razón de ser, es decir, te apercibo porque te estoy pidiendo algo, pero luego yo mismo estoy diciendo que esto que te pedí no lo podías tener. Entonces, a mí me parece que ahí no. También entiendo la postura de este órgano resolutor en el sentido de que debe existir una consecuencia, ¿no? para el sujeto obligado. Esa es la parte que sí puedo compartir y que sí me solidarizo no solamente con el comisionado ponente, sino me solidarizo con el propio recurrente, ¿no? Es decir, hay pero eso no quita la parte de la legalidad a la que considero que nuestros actos deben estar apegados. Entonces yo creo que en esta postura el hacer efectiva una multa después de este otro análisis y por otra parte considerar que se cumple no es algo que cobre sentido. O sea, en mi opinión, yo no estaría de acuerdo con la resolución específicamente en ese tema, o sea, en el tema de vincular una multa con una resolución. Pero insisto, quiero que quede claro, no solo para la gente que nos sigue, sino para ustedes. O sea, entiendo y apoyo y soporto
la posición. Sin embargo, considero que en aras de mantener nuestra propia autonomía e incluso nuestros propios equilibrios internos, sí valdría la pena que estos comentarios y que mi voto quedara en este sentido para efectos de darle un poco de equilibrio a la resolución. E incluso lo comenté con el comisionado ponente, claro que tanto el recurrente como el propio sujeto obligado tienen sus propias, o sea, instancias, entonces que las hagan valer como sea, pero que no pase inadvertida que mi posición tiene para mí una debilidad jurídica la aplicación de esa multa. Eso sería mi comentario, por lo tanto sería que se emitiera mi voto particular, o sea, en ese sentido, insisto, pero si lo quería manifestar de esta manera, porque finalmente estoy de alguna forma moralmente apoyando a la ponencia y de acuerdo con lo que se está haciendo, pero creo que es una manera de que logran adelante, pues sí debe emitir sus resoluciones a la legalidad. Gracias. Muchas gracias, comisionado, los comentarios. No, nada más. Sí, Está claro. sí, en el caso de, ciertamente, el objetivo de garantizar el derecho de acceso es nuestra mayor responsabilidad, no se está cumpliendo. Y no está cumpliendo precisamente por la ligereza de haber reservado información que no era reservable, ni siquiera con los argumentos que tuvieron para reservar, que señalaba que formaba parte de un proceso legislativo, cuando el proceso legislativo debe ser transparente en sí. Es una primera consideración. Sin embargo, sí es necesario quizás hacer una reforma en la ley para nosotros participar en la reserva, porque ciertamente se hace la reserva y se sigue el procedimiento, tenemos que desahogar, y bien hacemos el análisis de la prueba de daño. Sí coincido de que es una ligereza la que se está haciendo de reservar por reservar, y precisamente los asuntos que se reservan son los más relevantes, y se reserva finalmente los que hemos resuelto, hemos desclasificado información, son asuntos que duran un año, cuando nosotros tenemos indicios de que no es información que debería haber sido reservada, y tenemos que ser mucho más prácticos en resolver asuntos, sobre todo cuando está involucrada una reserva de información que, como lo señalaba, tenemos indicios de que no debe estar reservada. Coincido con su posicionamiento, nada más que aquí en el tema del cumplimiento no se está decretando un cumplimiento, y se da la imposibilidad jurídica de no decretar el cumplimiento de la resolución. Ciertamente, si se decretara un cumplimiento, sería lógico que estuviéramos multando y decretando cumplimiento, pero el sentido de la resolución es que no se da un cumplimiento. Entonces tendríamos que dejar abierto el expediente. No, porque sabemos que en la cadena del siguiente responsable no va a cumplir, porque ya tenemos el análisis para determinar que no tienen los originales. Entonces, nunca se va a cumplir la resolución en los términos que se planteó, simplemente porque no tienen los originales. Entonces se lo pediríamos al superior jerárquico, el superior jerárquico no lo va a exhibir, y sería un encadenamiento de multas interminable, simplemente por la omisión y la responsabilidad que se tuvo de reservar, y asumir que no se tenía los documentos originales, asumir que se tenían documentos originales que se inspeccionaron, que se evaluaron y se vieron. Entonces, ahí ciertamente que hay una serie de negligencias continuas y de mala fe hacia el instituto por parte del sujeto obligado, mala fe, que fueron conocidas hasta que se fueron desahogando cada una de las promociones que hicieron, pero sobre todo en las audiencias. Sí, por supuesto. Entonces, así como comparto también la posición de que así como que cerrar el expediente y que se vaya muy contento el sujeto obligado y el recurrente no tenga la información. O con una multa, digo también, perdón la interrupción, hablando en el sentido de la multa, ¿no? Vamos a asumir, está bien, no estamos dedicando un cumplimiento, pero estamos dando por terminado un asunto sin la garantía del derecho, que finalmente es la razón de ser de un recurso de revisión. Entiendo que no tenemos otra opción, o sea, yo comparto esa parte, entiendo que no tenemos otra opción.
y que irnos a un tercero que nunca fue llamado a un procedimiento no es lo adecuado, no es lo correcto, no es el momento procesal. O sea, mujer, puedes hacerlo en otro momento, llamarlo para que interviniera, pedir un informe. No se hizo porque no teníamos esa información hasta después de la resolución, eso lo tengo claro. Sin embargo, me parece que si sabemos que el sujeto obligado no solamente ahora actuó a la ligereza, sino que mintió, o sea, y la ley prevé claramente, o sea, cuando ocultas información, cuando mientes, cuando no garantizas, o sea, finalmente lo que voy es de que, o una de dos, o nos estamos yendo muy ligeros en una multa por un motivo, o sea, la multa va porque no exhibió los documentos en una audiencia porque emitimos un acuerdo en ese sentido, es decir, estamos haciendo efectivamente una multa por un apercibimiento decretado, en ese sentido, por una actuación en particular, no estamos haciendo efectiva la multa por toda la actuación dentro del expediente. Entonces, no se percibe en ese otro sentido porque sería ocioso, porque es como decir, pues tiene razón, comisionado, pues ¿para qué lo vuelvo a percibir y le vuelvo a decir, si de todas maneras, o lo debes al superior jerárquico si yo sé que no tienes? Pero aquí mi postura es, pues estoy multando porque le hago efectivo un apercibimiento de un acuerdo que le ordena entregar una información que acá, por otra parte, yo estoy emitiendo otro acuerdo que le digo que yo estoy segura que no lo tiene. Entonces, por eso, para mí, esta multa no tendría razón de ser. Ahora, si lo que queremos nosotros es multar al sujeto obligado, creo que hay elementos suficientes como para decretar alguna otra multa en otro sentido, es decir, o sea, buscar manera de decir, hay violaciones, pero para sobra en el expediente, y buscar la manera de emitir una multa por su conducta o por simplemente por no garantizar el derecho a acceso a la información, pero no por un incumplimiento de un acuerdo del cual yo misma me estoy desdiciendo en otro acuerdo que esta información no pudo haberlo entregado para cotejo. Eso sería, creo que nuestro único punto de divergencia aquí es este, o sea, no estamos en desacuerdo en nada más, o sea, todo lo demás estamos de acuerdo. Entonces, más el único punto de divergencia para mí es, siento que estamos siendo contradictorios en hacer efectiva una multa de algo que yo mismo estoy diciendo que no pudo haber hecho. Entonces, creo que entiendo que es reprobable, sancionable y es evidente que hubo fallas por parte del sujeto obligado. No creo que a través de esa multa ni siquiera se haga justicia al tamaño de la falla, de las faltas del sujeto obligado, y creo que sí puede resultar violatorio en el procedimiento. Pero digo, sí, también en su momento hubo una denuncia al órgano de control. Pues, sí, no, sí, pero pues ya sabemos que veamos qué día hace el órgano de control. Sería muy interesante que eventualmente nos informara qué hace el órgano de control respecto a este asunto en pleno, porque en realidad el problema que tenemos, y seamos claros, es que los órganos internos de control en la mayoría de los casos nos responden con un oficio de no inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? Que ahí, pues digo, ya no es un tema que entra dentro de nuestra competencia, ¿no? claro. Sí, no, coincido en la dificultad y coincido en la posición de usted respecto a cómo sancionar una conducta de esta naturaleza. Todavía tenemos nosotros facultades de presentar una denuncia que sale de nuestra competencia ante las autoridades correspondientes si en el proceso se identifica o se presume sí, claro, que hubo un delito. Por lo menos dar vista y ver que finalmente se vea por otras instancias. Pero eso es un asunto que inclusive, no como dar por concluido, no al dar por concluido el asunto derivado del acuerdo que en su caso se tome, se extingue esa... No, y finalmente dar por concluido el asunto es lo más responsable que podemos hacer nosotros para efectos de respetar los tiempos sí, y las instancias que tiene el propio recurrente. Es lo más responsable. Al final de cuentas, nosotros seguir buscando el alargar el procedimiento es algo que finalmente también generaría incluso responsabilidad de nuestra parte. O sea, como coincido, podemos buscar la manera de entrar al estudio, de ver si damos vista después al MP o al sistema anticorrupción, a quien se le tenga que dar para que analice la conducta del sujeto obligado por dar vista, pero por lo pronto nosotros tenemos que concluir para dejar a salvo sus derechos, ¿no? Sí, y sobre todo esa parte, ¿no? Al final de cuentas, si bien no se ha garantizado el derecho de acceso cabalmente, porque se entregó una información certificada cabalmente, en forma completa, certera, sí tiene la información, sí tiene información que tiene naturaleza de certificada, que nosotros queremos certeza absoluta en esta resolución, pero al final de cuentas el mayor beneficio que tiene la transparencia es que exhibe la conducta de los sujetos obligados.
esa resolución va a quedar ahí en la historia del instituto como una de las resoluciones relevantes para que se vea, para que se exhiba la conducta del sujeto obligado y el esfuerzo del instituto de hacer cumplir la ley. Bien, unos comentarios, por favor someta a votación el proyecto. Se somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto expuesto. Lourdes Cudillo en contra. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 2 votos a favor y 1 voto en contra. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Declara aprobado por mayoría el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto para concluir con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno es la presentación del acuerdo de cumplimiento de notas del recurso de revisión 406-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, secretario. Continuamos con el uso de la voz. Muchas gracias. El presente acuerdo de cumplimiento se encuentra identificado con las siglas REV diagonal 406 diagonal 2017 y en este caso el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional. En la solicitud de acceso a la información, el recurrente solicitó información referente a las remuneraciones de los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios partidistas, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido del año 2016 hasta el 2017. Este órgano garante ordenó al sujeto obligado proceder a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos de que la misma fue formulada. En el estudio del escrutinio de información complementaria proporcionada por el sujeto obligado, advertimos que la misma consistió en precisar y pronunciarse referente a la información que fue puesta a disposición por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, manifestando que de las prerrogativas federales que administra, se puede observar que los pagos realizados por conceptos de remuneraciones a los integrantes de sus órganos de dirección, funcionarios, partidistas o cualquier persona que reciba ingresos corresponden al ámbito del ordinario federal. Añadiendo que en aras de garantizar y de disipar la información vertida por la unidad fiscalizadora, expresó que la información proporcionada se advierte que no se realizan pagos por concepto de remuneración con recurso local. En cumplimiento, se advierte de las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado cumple a cabalidad con lo ordenado en el fallo definitivo, de ahí que se determine cumplida la resolución definitiva. Es todo. Gracias, comisionado Corral. No, Como no hay comentarios, por favor someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento expuesto por el comisionado Corral. Lourdes Cudillo. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Vamos a decretar un receso nuevamente de 5 minutos. Muy bien. Siendo las 12 del mediodía, reanudamos la sesión. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Seguiría la ponencia del comisionado presidente. Iniciaremos con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 285-2018 interpuesto en contra del Instituto Municipal de la Juventud del Senado. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. El sujeto obligado, en este caso, como se mencionó, es el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada. El ciudadano solicitó conocer el número de personas inscritas en los programas de idiomas del instituto, el monto total recibido en efectivo por concepto de las clases, de inscripción material o cualquier otro tipo, así como los recibos de pago que avalen y el destino de dichos recursos. Ante la falta de respuesta, el particular presentó el presente recurso de revisión. En la contestación del recurso, a pesar de haber sido notificado, el sujeto obligado fue omiso en hacer su manifestación a través de la contestación. Entrando al estudio del presente asunto y atendiendo a las consecuencias que integran
El recurso de revisión se tiene por acreditado que la parte recurrente formuló una solicitud de información al Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, mismo que reúne calidad de sujeto obligado conforme a la ley de la materia, sin que obre en autos indicio alguno de que haga reponer la existencia de la respuesta a la solicitud de información que se le realizó. De tal suerte que el agravio que manifestó el recurrente resulta procedente. Se propone también ante pleno la denuncia al órgano interno de control de la conducta del sujeto obligado y se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por los supuestos previstos en la fracción primera y tercera del artículo 160 de la Ley de Transparencia que nos dice. Por lo tanto, es procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. El sentido de la resolución propuesta este pleno es que se determina ordenar al sujeto obligado, Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, que proceda a dar la debida respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 00679718 de manera clara, completa y redactada de forma sencilla y de fácil comprensión, atendiendo los términos en los que le fue formulado. Es cuanto, comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto. Ningún comentario. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, por favor, someterlo a votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Lo estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con su ponencia, es el proyecto de resolución del recurso de revisión 60-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Continuando con el uso de los comisionados, este es un acuerdo de incumplimiento, se dio un cumplimiento parcial de la resolución del recurso 080-2018, en el que el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. El particular, a través de la solicitud de acceso, requirió información relativa al ejercicio de vigilancia en cuanto a la intervención de comunicaciones, localización geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados. Asimismo, solicitó las versiones públicas de solicitudes y requerimientos. El sentido de la resolución: a través del fallo que dio este pleno, a través del fallo definitivo, se ordenó dar debida respuesta a la información requerida en el punto número 2, señalada, intitulado Versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, de manera clara y completa, atendiendo los términos en que fue peticionado. En vía de cumplimiento, mediante proveído de fecha 30 de julio y 7 de septiembre del año en curso, se tuvo el sujeto obligado presentando documentación en vías de cumplimiento, por lo que una vez analizada se concluyó que la información no se exhibe en versión pública, por lo que se requirió nuevamente al sujeto obligado a fin de que subsanara ese error. Así es que el sujeto obligado presentó nueva documentación, la cual tampoco atendió los lineamientos del fallo, de ahí que se emita de nuevo un requerimiento. Ante este panorama, el sujeto obligado presenta nuevas versiones públicas, las cuales carecen de acta de aprobación del Comité de Transparencia. Tampoco cuenta con prueba de daño y el testado utilizado es deficiente. Pues es a contraluz la información clasificada se puede identificar. Determinación: con base en lo anterior, se decreta incumplimiento del fallo definitivo por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al licenciado José María Martínez González, subprocurador de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como responsable de cumplir con la determinación para que dentro de un término de 3 días siguientes a su notificación ponga a disposición de la parte recurrente y de este instituto las versiones públicas de solicitudes y requerimientos en el ejercicio de vigilancia, salvaguardando los datos confidenciales que se contienen en los mismos, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces
el salario mínimo general vigente en el Estado, su equivalente en UMAS, que corresponde a la cantidad de 12.090 pesos. Asimismo, hágase de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido de nueva cuenta bajo procedimiento de una multa de 150.500 veces el salario mínimo a elección de este pleno, y su cumplimiento será difundido en el portal de transparencia del Instituto. Es cuanto, comisionados, que tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto, por favor, someta a la votación. Comisionado, somete su consideración nominal la aprobación del proyecto expuesto. Ferrer Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Votación Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto consiste en el proyecto de acuerdo de cumplimiento, sería de la denuncia 66-2018 interpuesta en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, secretario. En este caso, comisionado, es un acuerdo de cumplimiento de esta denuncia. La parte denunciante, se adoleció de la discrepancia de la información entregada por el Ayuntamiento de Tijuana en 2 oficios que dieron respuesta a solicitudes de acceso a la información, pero que versaban sobre información en estrecha conexión. Realizado el análisis, se advirtió que la denuncia encarnó el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por lo que se requirió a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana que procediera a rectificar el trámite de la solicitud de acceso 0028-3618 y otorgar al solicitante debida respuesta en atención a los extremos de su solicitud, realizado acreditar el cumplimiento ante esta autoridad. En este orden de ideas, vista la documentación allegada por el sujeto obligado en atención al requerimiento, tomando en consideración que la información puesta a disposición constituye una nueva respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, acatando con ello el ordenado proveído el 31 de agosto no hay un curso, en consecuencia, con base en el artículo 126 del Reglamento de Transparencia y 34, fracción B, inciso B, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de California, toda vez que se ha realizado lo ordenado en el presente asunto, es procedente de aceptar su archivo como un asunto totalmente concluido. ¿Algún comentario? Ningún comentario. Por favor, secretario, gracias, comisionados. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete su consideración de votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo de cumplimiento. Ferrer Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto para concluir la ponencia sería la presentación del proyecto de cumplimiento, de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 162-2018, puesto en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, secretario. Por último, comisionados, les presento el proyecto de cumplimiento del recurso 162-2018, en el que el sujeto obligado es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. El particular solicitó conocer el número de quejas relacionadas con el delito de tortura del periodo que abarca de 2013 a 2017. Asimismo, solicitó el número de quejas en las que se determinó que existe una violación de derechos humanos relacionada con San Miguel. En el fallo de fecha 20 de septiembre de 2018 se modificó la respuesta al sujeto obligado a efecto de que informara al recurrente de manera puntual y categórica el número de quejas en las que se determinó que existió violación de derechos humanos relacionada con el delito de tortura correspondiente al año 2017 que había faltado. Atento a lo anterior, el sujeto obligado exhibió un oficio signado por la subdirectora de quejas y orientaciones, a través del cual se informó que una vez realizada una búsqueda en la base de datos del organismo, se encontró que en el año 2017 se iniciaron 26 quejas por el hecho violatorio de tortura. Ahora bien, indicando que el cierre del año 2017 no hubo ninguna recomendación que se emitiera en ese sentido. De esta manera, a juicio de este órgano garante, el documento entregado cumple con lo ordenado en el fallo definitivo. Por lo tanto, se determina que han sido satisfechos los extremos en que fue formulada la solicitud de información y, consecuentemente, se determina procedente decretar el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
Es cuanto, comisionado. Si tienen comentarios sobre el proyecto. No tengo comentarios. No tengo comentarios. Gracias, comisionados. Secretario, no hay comentarios sobre el proyecto, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Comisionado, somete su consideración en votación nominal, aprobación del proyecto de acuerdo de cumplimiento expuesto. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se decreta aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, votado los asuntos enlistados por las ponencias que están en este pleno, sería la presentación de su caso de discusión y aprobación del calendario de sesiones 2019. Muchas gracias, comisionado. Este es el calendario de sesiones, que es decir, un anexo. En principio, de acuerdo con nuestra ley, sesiona cada semana y con las consideraciones que tengamos ahí de los días inhábiles para hacer los ajustes. Regularmente hacemos ajustes en el transcurso del año. Entonces, aquí es el calendario inicial para someterlo a votación si no tienen ninguna consideración. No. Sí. No hay ningún. Bueno, por favor, secretario, someta a votación el calendario. Con gusto, presidente. Comisionado, somete su consideración bajo una votación de carácter económica la aprobación del calendario anual de sesiones del pleno. Por lo que les pido que se encuentren a favor, sentar manos de votar en este momento. Por favor. A favor. Se encuentra presidente con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el calendario de sesiones del ejercicio 2019. Por favor, pasa al siguiente punto. Un gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación de su caso de discusión y aprobación del calendario de actividades del Instituto para el año 2019. Gracias. Secretario, las mismas consideraciones. Someta a la votación. Comisionado, se somete su consideración en votación económica el calendario de actividades 2019, por lo que les pido que se encuentren a favor, sentar a manos de votar en este momento. A favor. A favor. Se encuentra presidente con 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el calendario de actividades 2019 de este instituto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Comisionados, con su venia me permito rendir lo que es el informe de actividades de las áreas que están bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría Ejecutiva, que el servidor desempeña. Durante el mes de noviembre del presente año se celebraron 4 sesiones ordinarias de pleno de este instituto y una sesión extraordinaria acumuladas a las 39 celebradas en los meses anteriores, nos dan un total de 40 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias. Por lo tanto, al concluir el día de hoy, terminando la sesión extraordinaria que en adelante tendremos, se manejaron un total de 46 sesiones de pleno celebradas durante el 2018, más aquella adicional que deberá ser en la que se establezca el presupuesto definitivo una vez aprobado el techo financiero por parte del Congreso del Estado, con lo cual se cumple con las metas programadas de las 44 sesiones anuales. Posteriormente, entremos al tema de los cumplimientos de los acuerdos. Los acuerdos han quedado debidamente cumplidos, los acuerdos tomados por este pleno, así como la realización de las notificaciones correspondientes. Respecto al área jurídica, fueron interpuestos 34 recursos de revisión en el mes de noviembre, que suman a los años interpuestos, nos arroja un total de 437 más lo que se sigan sumando durante estos días que quedan de este ejercicio 2018. También fueron resueltos en el mes de noviembre 18 recursos de revisión, arrojando un total de 121 resoluciones de recursos de revisión. Estos no contemplan los que fueron por acuerdos de desechamiento o bien aquellos que fueron concluidos sin pronunciamiento plenario. Asimismo, también los que están en trámite son 50 y en cuanto a los que se encuentran pendientes de resolución son 40 recursos. Eso sin considerar los que han quedado debidamente resueltos en la presente sesión. En cuanto a los inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa, se tiene cuenta de un procedimiento que fue por parte de la Sindicatura Municipal de Mexicali, en el cual se nos informó que sí dieron inicio al procedimiento. Ahora bien, respecto a las verificaciones, se llevan a cabo todas y cada una de las verificaciones programadas para esta anualidad. Recordemos que quedaban pendientes 5 sujetos obligados, los cuales ya se verificaron, ya se hizo la verificación. No obstante, por el tiempo no fue posible incorporarlo en esta sesión, pero el área de verificación no presenta ninguna falta respecto a lo programado y todo fue debidamente realizado. Esta sería sometida para el pleno, si así lo decide,
en la primera sesión ordinaria del mes de enero de la siguiente anualidad. Se emitieron también 3 acuerdos de cumplimiento a cumplir con el 100% de la carga de información en el periodo de verificación. Eso fue para el Fideicomiso Bufador, Instituto de Arte y Cultura de Rosarito, Ayuntamiento de Rosarito, la Auditoría Superior del Estado, INDIVI, CONALEP, SEDECO, SPF, Ayuntamiento de Ensenada, Partido Político de Transformemos, CIPAD, Tijuana, UABC y FOFA-EBC. Asimismo, se realizaron 2 revisiones para verificar el óptimo funcionamiento de los portales, actualizando la dirección electrónica oficial de los sujetos obligados que forman parte del padrón aprobado por este pleno, destacando que se informó de una actualización en la visualización del portal de obligaciones del Sindicato de Burócratas en la sección TECATE. Es decir, una vez analizados todos ellos, al ver una anomalía, se pusieron en contacto con ese sujeto obligado para que se sustanciara esa deficiencia. Asimismo, durante el periodo de verificación se brindaron 5 asesorías en cuanto a carga de información, tanto en los portales como en la plataforma Nacional de Transparencia, que fueron ¿cuáles? Pues fueron precisamente de esos sujetos obligados que fueron materia de verificación, que ya quedaron debidamente señalados con anterioridad. Asimismo, se atendieron consultas telefónicas, que nosotros llevamos un registro de 125 y 90 respuestas por parte de correo electrónico. Esto lo realiza la Coordinación de Verificación y Seguimiento. Por cuanto hace al área de informática, se realizaron 31 actualizaciones de nuestro portal en el mes de noviembre y fueron publicados también 8 boletines que son realizados por parte de la presidencia de este instituto. Asimismo, en el seguimiento de las instrucciones rendidas por parte del comisionado presidente, se dieron por concluidas las mesas de trabajo con las distintas secciones que forman parte del sindicato de burócratas. Se llevaron a cabo 3 mesas técnicas de trabajo y ya se tiene una petición escrita por parte del sindicato. Fue algo que se realizó en común con el comisionado presidente y las coordinaciones de las áreas sustantivas de este instituto, y actualmente el área de verificación está realizando la dictaminación con relación a la calidad de sujetos obligados de ese sindicato de burócratas, de manera concreta con lo que refiere a la obtención del recurso público. Asimismo, antes de concluir en lo que a mí corresponde y quedar a su disposición en preguntas, el comisionado presidente solicitó que también se formara parte de este informe lo que es el seguimiento de las multas impuestas durante este año 2018, y tenemos que se llevaron a cabo 14 multas, sin contar la del día de hoy de esta presentación. Y respecto a, tenemos los montos que son en su mayoría de 12,000 pesos, de 1,090 pesos, como lo fue al sindicato de burócratas en la sección de Tijuana, al secretario general, asimismo al secretario general del sindicato de burócratas en la sección de Rosarito, también al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, al presidente del Comité Ejecutivo del Partido Político Morena, asimismo su homólogo del Partido de la Revolución Institucional, el secretario general del sindicato de burócratas en sección Tecate, también por la misma cantidad, el secretario general del partido, o presidente del Partido Verde Ecologista por la cantidad igual, Partido de Nueva Alianza por una cantidad igual, del Partido del Trabajo por la misma cantidad, el sindicato de burócratas en la sección de Tecate, pero por una cantidad de 24,180 pesos, del Verde Ecologista también por la cantidad de 12,090 pesos, del secretario general del sindicato de burócratas sección Tijuana también por la misma cantidad antes mencionada, y el sindicato de profesores del colegio de bachilleres también por la misma cantidad, y el secretario general del sindicato de burócratas sección de Playas de Rosarito, pero por una cantidad de 24,180 pesos, adicional a la que se acaba de imponer el día de hoy. Tenemos que se giraron, como ustedes saben, los oficios recordatorios para la devolución de ese recurso, que en base a la ley y por el convenio que suscribió este instituto con la Secretaría de Operación y Finanzas. No obstante, al día de hoy no ha ingresado recurso alguno por tales conceptos. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. ¿Alguna duda? No. Ninguna duda. Muchas gracias, secretario. Gracias.
Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Siguiente punto es fecha para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Los acuerdos, resumen de acuerdos. Tiene razón, disculpa, presidente. Sí, un resumen de acuerdos. El resumen de acuerdos. Tiene uso de la voz. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Bueno, en esta que fue la primera sesión ordinaria del mes de diciembre de esta anualidad, una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal, puede declarar la instalación de la presente sesión. Asimismo, aprobado el orden del día de manera original. Y también fue aprobado lo que fue el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de noviembre de este pleno. Fueron aprobados todos y cada uno de los asuntos enlistados por las distintas ponencias que integran este pleno. De la ponencia de la Comisión del Estudillo fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 370-2018, interposición contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, también del 382-2018 en contra del Instituto Municipal de Participación Ciudadana Municipio de Tijuana, y el acuerdo de incumplimiento en actos del recurso de revisión 289 interpuesto en contra de INDIVI. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno fue aprobado el proyecto de resolución del recurso de revisión 194-2018 en contra de Iztecali, y también fue aprobado el acuerdo de incumplimiento, así como la imposición de la medida de premio en lo que refiere al recurso de revisión 445-2018 del Congreso del Estado por una votación de mayoría de votos. Así también fue aprobado el acuerdo de cumplimiento en actos de recurso de revisión 406-2017 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional, y de la ponencia del comisionado presidente fueron aprobados todos y cada uno de los proyectos expuestos, como lo fueron el del proyecto de resolución del 285-2018 en contra del Instituto Municipal de la Juventud, el acuerdo de incumplimiento del artículo del proyecto de resolución de recurso de revisión 60-2018 en contra del Procurador General del Estado, y los acuerdos de cumplimiento de la denuncia 66-2018 en contra del Ayuntamiento de Tijuana y del 162-2018 en recurso de revisión en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Posteriormente fueron aprobados lo que fueron los acuerdos de los calendarios, tanto del calendario de sesiones de este pleno como el calendario de actividades de este instituto para el ejercicio 2019. Es cuanto, comisionados. Gracias, secretario. Por favor, haga el conocimiento a las coordinaciones, los acuerdos tomados, háganse las notificaciones y las publicaciones de nuestro calendario. Con gusto, comisionado presidente. Por favor, para el siguiente punto. Claro que sí, presidente. El siguiente punto, ahora sí sería el señalar la nueva fecha para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, secretario comisionado. Les propongo sesionar la segunda semana, el día 10, en aras de preparar la sesión y que en vamos a salir de vacaciones. 10 de enero. 10 de enero. Sí. Pero vamos a tener extraordinaria diciembre. Bueno, una extraordinaria que lo estaré convocando. Sí, está bien, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Bien, la próxima sesión será el día 10 de enero del 2019, considerando que vamos a entrar en periodo vacacional a partir del lunes 17, y para facilitar la preparación siendo las 12 horas con 25 minutos del día 12 de diciembre del 2018, se clausura esta primera sesión ordinaria de diciembre del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y que nos siguen vía internet, también la presencia de mis compañeros comisionados, de los miembros del instituto, sus funcionarios. Que pasen ustedes muy buenas tardes y que tengan una muy feliz Navidad. Felices fiestas.